muchos puede ser confrontativa, pero para los entendidos es luz de vida. Porque no porque lo predico yo, sino porque nosotros la tomamos de la Escritura, no estamos inventando nada. No estamos acá para agradar, ni estamos acá para ofender, estamos acá para transmitir lo que el Espíritu Santo quiere hablar a la iglesia. Y aún somos cortos en la expresión o en la revelación de lo que oímos cerca de Dios, y nuestra humanidad muchas veces puede ser una causa de desánimo para algunos, porque es imposible separar nuestra humanidad de la palabra del verbo de Dios. Pero Dios así nos escogió y así nos usa a cada uno, y siempre podemos mejorar y siempre tenemos la obligación de ir perfeccionándonos. Pero me gustó mucho lo que compartió Alexa sobre la palabra, porque es tiempo de reflexionar y madurar. Es tiempo de reconocer que no hemos tenido a bien honrar la palabra como ella se merece en nuestra vida. Y esto nos trajo unas consecuencias a todos. Cada uno en un área tiene sus consecuencias en la oscuridad que se permite. La Biblia dice que la palabra es luz y que deja en evidencia y confronta nuestra tiniebla. Y como siempre les comparto, cada uno tenemos nuestro trato con Dios o nuestras preferencias, pero yo, por ejemplo, amo el Salmo 119 por encima de toda escritura, porque es con lo que siempre Dios me ministró. El Salmo 119 es una porción que es tremenda, la revelación que hay ahí, la honra que hay a la palabra, y cómo describe el salmista los dichos de Jehová, lo que significa la palabra de Dios. Cómo nosotros valoramos la palabra, es cómo nos va y es cómo crecemos. Hay muchos enanos espirituales en la iglesia porque no tienen a bien honrar la palabra. Yo les comentaba acá muchas veces que nosotros con Mariela hemos hecho miles de kilómetros por honrar una palabra, por un mensaje. Un día nos hemos ido a Elche, 550 kilómetros a escuchar un mensaje y volver. Invertir plata, tiempo, luchas con los chicos chiquitos, porque cuando tú entiendes que no solamente, y lo mencionó Alexa, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, para ti no es una cosa más escuchar la palabra. Cuando tú eres entendido en lo que la palabra puede producir y tiene el poder de mudar tu corazón y tiene el poder de abrirte puertas, de darte entendimiento, de darte salud, de darte en todas las áreas esa prosperidad que comienza del alma, porque la palabra es impactante y la palabra debe ser soberana en nuestra vida y trascendental más que toda cosa. Todo lo que el diablo habla, todo lo que la gente murmura, todo lo que la gente dice, todo lo que la gente cree o descree es problema de la gente. Nosotros vivimos de la boca de Dios, no vivimos de la gente, ni del gobierno, ni del mundo, ni del sistema, ni de los parientes, ni de los enemigos, ni de los amigos, y como dicen algunos, ni de los seguidores, ni de los perseguidores. Vivimos de lo que Dios dice. Cuando tú vives de lo que Dios dice, tú vives. Cuando tú no vives de lo que Dios dice, no vives. Así de clara es la cuenta. O vivimos por la palabra, o morimos por la necesidad de palabra, la carencia de palabra que no honramos. Yo les quiero hablar justamente de este tema. Hoy el Señor me hablaba que les comparta cómo nosotros entendemos la consulta a Dios en cualquier tema personal. ¿Estamos consultando nosotros con el Señor o solamente nos quejamos y pedimos en oración cosas, pero no consultamos acerca de nuestros caminos, si estamos en aprobación o no delante de Dios, si estamos perfectos delante de Dios? Perfecto no hay nadie, pero somos perfeccionados por la sangre. Pero hablando de la voluntad perfecta de Dios en nosotros, o de nosotros alcanzar gracia delante del Señor, que el Señor nos declare no culpables. En la antigüedad, había una manera de tratar temas, de saber si estaba el pueblo o no en la voluntad de Dios, aún temas personales se juzgaban, por una manera que se llamaba Urim Purim. Esta forma eran unas piedritas que se tiraban así, y estas declaraban de parte de Dios, bajo la unción del Espíritu Santo, los asuntos, si estaban agradando a Dios, o si estaban bajo un juicio de Dios. Esto no fue siempre así, fue un tiempo, más o menos desde el tiempo de Moisés. Vamos a leerlo en el capítulo 27, verso 21 de Números. Vamos a leer esta forma curiosa de cómo se revelaba la voluntad perfecta de Dios.
Porque aunque Moisés era un profeta, en aquel tiempo los patriarcas también fueron profetas, pero en aquel tiempo había una manera de consultar a Dios, y era esto que Dios estableció. Números capítulo 27, verso 21, creo que es. Vamos a leer ahora. Y cuando el Señor quiere recoger a Moisés y pone a su sucesor Josué, su hijo espiritual, aquel joven que lo acompañaba con fidelidad al profeta, libertador Moisés, dice la palabra del Señor que en una ocasión Moisés dice esto, en el verso 21 del capítulo 27 de Números, dice, el Señor le dice a Moisés acerca de cómo tenía que... Vamos a leer un poquito más atrás, así entendemos. Verso 18 vamos a leer, Números 27, 18. Dios guía a Moisés y le dice, Número 27, 18, y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu. Esa palabra, en el cual hay espíritu, hay una referencia de que este muchacho era un retenedor de toda revelación, de todo consejo y de todo ejemplo de su mentor Moisés. Para nosotros ser considerados por Dios para el ministerio, tenemos que tener tal espíritu, que el Señor vea en nosotros actitudes correctas, honra, amor, servicio, dádiva, fidelidad, lealtad, compromiso. A eso Dios le llama espíritu. El que no tiene tal entendimiento todavía no le amaneció. No hay un espíritu correcto todavía para ser aprobado delante de Dios y tenido en cuenta para todo servicio. Entonces nosotros tenemos que instruir, pero también tenemos que aprender de esto. Entonces dice que el Señor le dice a Moisés, toma a Josué, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Pablo le aconseja a Timoteo de que no se apresure rápido a imponer manos sobre personas para el ministerio que no han sido primeramente probados en fidelidad, probados en lealtad, probados en humildad, probados en amor, probados en servicio, probados en todas las áreas, y entonces imponer la mano y como iglesia reconocerles para la obra del ministerio que Dios los llamó y activarlos. Entonces dice acá, dice, tú irás, pondrás tu mano sobre él. Nadie se levanta solo. Acá hay una manera de cómo es. Cuando la iglesia reconoce el fruto en tal persona que está aprobada delante de Dios, hay autoridades en la iglesia que Dios puso para gobernar la iglesia de parte de él y para confirmar todo el asunto que viene por el Espíritu aprobado. Y dice, y pondrás tu mano sobre él, sobre Josué, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos, y pondrás de tu dignidad sobre él para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Nadie puede ser honrado, reconocido y obedecido si no tiene el testimonio del Espíritu a través de siervos de Dios que confirman ese llamado en tal varón o tal mujer de Dios. Entonces dice, él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del Urim delante de Jehová. Por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán. ¿Por qué dicho? Por el dicho del juicio. ¿Qué juicio? Lo que Dios haga discernir mediante aquellas dos piedras que ahora vamos a estudiar, que se lanzaban así, y esas piedras declaraban de parte de Dios la suerte, entre comillas, que no es la suerte que nosotros conocemos en la lotería, sino el destino o lo que Dios estaba aprobando en ese momento, se declaraba por esas dos piedras, Urim y Turim. Ahora lo vamos a ver. Entonces, dice, por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán, y él y todos los hijos de Israel con él. Hablando de Josué como un líder, como un paladín, porque Josué era un guerrero. Josué no era un profeta, era un guerrero. Y Josué peleaba las batallas de Jehová como un capitán en el ejército. Josué también es un tipo de Cristo porque Cristo es nuestro capitán. Entonces mira, acá la idea es que nosotros entendamos cómo Dios se reveló en un tiempo donde los profetas no estaban activados quizá de la manera que estuvieron en otros tiempos. Entonces Dios estableció que todo juicio se consulte a Dios, o toda situación que llevada a juicio se confirmara mediante
este medio o esta manera de gracia que era de revelación, que era tirar estas piedritas y esto se entendía como voluntad perfecta de Dios. Entonces acá dice, y toda la congregación y Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación y puso sobre él sus manos y le dio el cargo como Jehová había mandado por mano de Moisés. Ahí es cuando aparece este relato de las piedras para juicio. No era juicio para condenar, era para conocer la voluntad perfecta de Dios. Dios ha hablado, dice Hebreos 1:1, Dios antes nos ha hablado de muchas formas, de muchas maneras, pero ahora nos ha hablado mediante el Hijo. A nosotros nos habló por el Hijo, pero a Israel habló de muchas formas. A Israel habló por visión, le habló por profecía, le habló por señales, le habló con voz audible y, a través de Moisés, y le habló también, en este caso, por las piedritas. Entonces, vamos a ver un poco, porque todos nosotros tenemos que ser personas consultivas. Tenemos que consultar con Dios, podemos consultar con Dios, con hombres de Dios, podemos consultar en oración, que es lo básico, lo normal, podemos consultar con Dios mediante un ayuno, podemos consultar con Dios pidiéndole señales, como hizo Gedeón. ¿Se acuerdan que Gedeón, en el capítulo 6 de Jueces, Dios se le apareció cuando Madián venía a robarle la cosecha y dice la palabra que Gedeón habló con el Señor y el Señor le dijo, ven con esta tu fuerza y vas a librar a la nación? Y él dijo, ¿cómo voy a librar a la nación si a nosotros nos están saqueando? Entonces Gedeón le pidió una prueba al Señor, sacó un vellón, una piel, y le dijo, Señor, si tú me estás hablando que esta piel, esta noche con el rocío, quede seca en medio del rocío, que todo el rocío caiga a un lado y esto quede seco. Y Dios le concedió esa señal. Pero aún dudó Gedeón, y otra vez le consultó y ahora le pidió al revés. Bueno, ahora que quede solamente húmedo el vellón, o viceversa, y alrededor quede seco. Y bueno, Dios le dio las dos señales que le pidió Gedeón. Hubieron pruebas de que Dios estaba en ese negocio y que esa voluntad era de Dios, que era una revelación divina y aprobada y ajustada por el Señor para Gedeón y para Israel. Entonces, muchas veces nosotros nos encontramos en situaciones que por la Biblia puede haber dos posturas o tres. ¿Será de Dios o no será de Dios tal negocio? ¿Será de Dios que me mude? ¿Será de Dios que emprenda tal cosa, que me una en un yugo? ¿Será de Dios? Bueno, ¿cómo nosotros consultamos a Dios? Bueno, hoy tenemos otros medios, hoy no es este medio, pero quiero mostrarte que Dios tiene maneras curiosas de confirmar su voluntad y de enseñarnos. Y en cada tiempo Dios reveló de qué manera había que conducirse y acercarse a Él y consultar con Él. Por ejemplo, David era un hombre como capitán de guerra, como general, que dice la Biblia que David consultaba. Antes de salir a la batalla, David oraba y Señor, iré contra los filisteos, los entregarás en mi mano, ve, porque ciertamente los entregaré en tu mano. Otras veces, no subas porque no los vencerás. Porque el Señor sabía cuánto ejército había, sabía las maquinaciones del enemigo. Entonces Dios guiaba a David cada vez que David se humillaba delante de Dios y consultaba a Dios mediante los sacerdotes, etc. Entonces nosotros vemos que el pueblo de Dios tiene que ser un pueblo consultivo, tiene que ser un pueblo de oración, pero tiene que estar también atento a la palabra. Porque tú puedes orar, ayunar, estar todo el día escuchando música, escuchando prédica, pero si tú no te dejas pastorear, no te dejas enseñar, no te dejas guiar, no te dejas confirmar, si tú menosprecias la profecía, no atiendes el consejo, entonces por mucho que tú creas que tú tienes la bola mágica para adivinar la suerte de lo que te va a pasar, te estás equivocando, porque Dios estableció una manera de confirmarnos en su voluntad. Y hay muchas señales externas y luego hay señales internas. Entonces algunos son tan espirituales que dicen, no, a mí Dios me habla, a mí Dios ya me mostró, a mí dice, bueno, pero todo eso aún tiene que estar sujeto a los tiempos que Dios confirme, a las estrategias que Dios confirme. Algo puede ser de Dios y puede ser que esté fuera del tiempo. Algo puede ser de Dios y puede ser que no sea la manera tuya. Algo puede ser de Dios, pero no puede ser sin cumplir unas bases de obediencia, donde Dios prueba nuestra fidelidad. ¿Amén? Entonces, es importante que nosotros entendamos, hermanos, cómo Dios fue guiando al pueblo de Israel, porque esto se escribió para ejemplo de nosotros. Entonces, nosotros tenemos que estar atentos de que Dios no hacía las cosas a la suerte. Aún siendo Dios, cuando le daba revelación
persona, un profeta o a un hombre que él usaba, siempre esto estaba confirmado. Por ejemplo, en este caso Moisés puso a Josué delante del sacerdote. Josué tenía la autoridad para ungirlo y para activarlo, pero sin embargo tenía que ser presentado delante del sacerdote, que hoy es Cristo, nuestro sumo sacerdote, y era delante del pueblo, para que el pueblo conociera que eso venía de Dios y no venía del corazón de Moisés. Porque hay muchas cosas que en la iglesia se hace que no vienen del corazón de Dios, que vienen del corazón del hombre, por las motivaciones, por la visión personal, etc. Y hay gente que está ungida por ahí, entre comillas, que Dios no la ungió. Hay gente que está activada, que Dios no la activó. Y hay gente que está desactivada, que Dios nunca la frenó. Pero lo que pasa es que las denominaciones, los gobiernos eclesiásticos, las formas de visión, las doctrinas personales, etc., juzgan y obran conforme a su aire, muchas veces, y no es guiado por el Espíritu Santo. Acá, como no había la forma profética de dirección, Dios estableció este medio, y lo vamos a estudiar ahora. Entonces, por ejemplo, cuando muere Josué, Jueces capítulo 1, verso 1, cuando muere Josué, claro, Josué se crió con Caleb y todo Israel de esa época, se criaron a los pies de un profeta que era Moisés. Moisés, dice la Biblia, que hablaba con el Señor, su cara era glorificada, él tenía acceso a la presencia de Dios. Dios lo llamaba al monte y le daba las coordenadas, le dio la ley, le dio la revelación, lo guiaba, le dio el poder para abrir el mar, etcétera, etcétera. Pero cuando se murió el profeta, líder, que era Moisés, Josué quedó al mando, pero en Josué no se movían esas señales que sí se movían a través de Moisés. Josué tenía otro tipo de unción, pero no, por ejemplo, Moisés no era un guerrero, Josué sí. Josué seguramente tendría una unción profética, pero no era como Moisés. Dice la Biblia que Moisés es un tipo de Cristo, Josué en otro aspecto también, pero la forma de moverse Moisés delante del Señor no era así Josué. Entonces, Dios tiene un trato con cada uno, pero los términos que establece en tiempo es para todos, no es para uno. Entonces, mira, en Jueces 1.1, aconteció después de la muerte de Josué, porque primero muere Moisés, lo sucede Josué y después muere Josué. Y cuando Josué muere, empieza un nuevo orden, que es el tiempo de los jueces, donde primeramente Dios gobernó a Israel mediante los patriarcas, después mediante Moisés como profeta, y después mediante Josué. Ahora muere Josué. Y cuando muere Josué, a Josué no lo sucede uno igual que él, sino que Dios empieza otro nuevo orden. ¿Y ese nuevo orden cuál es? El de los jueces. ¿Qué era un juez? El juez era el líder de la nación. Y el Señor levantó muchos jueces, porque por causa de la muerte humana tenían que ir sucediendo a otros jueces. El último fue Samuel. Pero dice que cuando muere Josué, los hijos de Israel consultaron a Jehová. ¿Cómo consultaron? Bueno, acá es un misterio, porque, claro, había sacerdote, pero no sabemos cómo Dios se lo reveló. No dice ni que fue por profecía, tampoco dice que fue por este medio que era Urim y Turim. Y Purim, perdón. Entonces, mira, pero ellos consultaron a Dios. Quizá hoy tú tengas una manera de consultar a Dios que no sea la de todos, porque Dios tiene un trato personal, como te digo. Dios te puede hablar en sueño, Dios te puede hablar en visión, Dios te puede hablar en profecía. Tenemos la palabra profética más segura que es la Escritura, pero dentro de todas estas formas que Dios puede manifestarse y puede revelarse a nuestras vidas, hay un patrón que es que no es solamente consultar yo con Dios, sino confirmarlo. Porque la Biblia dice que por parte de 2 o 3 testigos, todo asunto quede confirmado. Entonces, uno, aunque tenga una convicción de parte del Espíritu Santo, tenga una dirección, uno tiene que confirmar, chequear eso, de que eso viene de Dios. Con gente del Espíritu, por supuesto. Aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo, ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y ahí ellos consultaron, pero no se les da ni una profecía ni tampoco se les manda a tener esa confirmación mediante estas piedrecitas que eran Urim y Purim. Mira, Urim significa luces. Es un tipo de la palabra que nosotros tenemos hoy como confirmación y revelación. Luces habla de revelación, habla de vivificación.
los entendidos resplandecen como luminares. Entonces, cuando acá dice que una de las piedritas, no sabemos si eran blanca y negra, no sabemos cómo eran, pero estaban de forma diferente para saber leerlas, porque era un mensaje que daba cuando se miraba, el que la veía tenía un mensaje claro delante, ¿no? Mira, entonces dice que Urim era luces y Purim era perfecciones. Urim se tiraba para saber si había culpa y Purim se tiraba para saber si había inocencia. Cuando salía Urim, salía culpa. Porque era para juicio que se tiraban estas piedras. Era para discernimiento, para saber si se estaba en la voluntad de Dios. ¿Cómo ellos chequeaban si alguien estaba en la voluntad de Dios? Si la nación estaba caminando correctamente o estaba enemistada de Dios. Cuando faltaba la profecía, era por medio de estos medios que se tiraba. Entonces el sacerdote leía la piedra y te decía, mira, estás fuera de la voluntad de Dios, o estás bajo culpa, o estamos en gracia delante del Señor, porque lo determinaba este medio que Dios estableció. Entonces ahí cuando vemos los magos, los brujos, la cartomancia, todo es imitación. Dios ya no está ahí, pero Satanás sí. Porque el espíritu de adivinación, a falta de revelación, a falta de conocimiento y a falta de profecía, está Satanás imitando lo que es de Dios. Y como Satanás es viejo, conoce el mundo espiritual, estuvo en la misma presencia de Dios, sabe los principios, él engaña y él crea esa atmósfera de superstición en la gente, y la gente consulta el tarotismo, consulta las cartas, consulta el brujo, consulta los dados, consulta las piedras, consulta los planetas, pero todo esto es abominación delante de Dios. Este fue el orden que Dios estableció en un tiempo que no fue determinado, no fue todo el tiempo, fue solamente un tiempo, hablando así relativamente corto, que Dios se manifestó mediante esto. Pero yo quiero decirte que Dios dio esta forma porque nosotros como pueblo suyo necesitamos saber cuál es la perfecta voluntad de Él para nosotros. Por eso Dios estableció una manera de que el hombre voluntariamente consulte con Él, que voluntariamente se interese en buscar la aprobación de Dios. Entonces, la gente que no ora, la gente que no pide consejo, la gente que no checa cosas con gente del Espíritu, que va a su suerte, va a su aire, bueno, a mí si Dios ya me hablará, Dios ya me dirá, bueno, con ese espíritu yo te digo que Dios no se te va a acercar a explicarte nada, porque cuando Dios estableció este medio de revelación y confirmación, es porque Dios sabe que nosotros necesitamos luz y perfección, que es lo que significa el Urim. La iluminación viene para perfeccionarnos, la revelación viene para madurarnos, para calibrarnos a la voluntad de Dios y para edificarnos según Cristo. Y todo el que resiste el diseño, resiste a Dios, porque Dios tiene esa forma de tratar con nosotros. Ahora mira, Urim, Tumim, Purim, luces y perfecciones. Mira, Urim en hebreo significa luz y fuego. Una de las piedritas significaba luz y fuego. Luz es revelación y fuego hablaba de juicio. Era revelación del justo juicio de Dios cuando salía de esa piedra. Y la otra era, Tumim era perfección. Una era juicio y la otra era perfección. Uno era desaprobación y la otra era aprobación. A veces no se tiraban juntas, se tiraba una. Por ejemplo, alguien quería consultar, ¿estoy o no estoy en la voluntad de Dios? Se agarraba una piedra y se tiraba. Y entonces el sacerdote la veía y entendía el lenguaje de Dios mediante esa tirada de la piedra y daba el decreto. Venía de parte de Dios la sentencia. Entonces, en hebreo una significaba perfección y la otra significaba juicio. Entonces, cuando se tiraban, como te digo, Dios, y ahora vamos a ver historias donde se tiraron esas piedras y a uno se le justificó y a otro se les declaró culpable. Había otro método también, que no tomé la nota acá, porque es bastante larga la enseñanza, pero había otro método que la palabra dice que cuando querían comprobar si una mujer había adulterado, le había sido infiel al marido, en el tiempo de la ley, venía el sacerdote. Entonces cuando el marido la traía delante del sacerdote a la mujer,
el sacerdote tomaba ceniza del altar y la ponía en un vaso de agua. Todo eso estaba en presencia de Dios. Estábamos bajo la unción de Dios. Entonces, el sacerdote agarraba el vaso de agua, sacaba ceniza del altar, ponía ahí y le preguntaba a la mujer: ¿has pecado? ¿Has traicionado a tu esposo? En otras palabras, si la mujer decía no, vale, bébete el vaso de agua con la ceniza. Si la mujer hubiese pecado, se caía muerta y no más, bajo un juicio de Dios. Eran formas de consultar a Dios y de sacar todo lo que estaba en oscuridad a juicio. Eso, ¿saben lo que nos habla? Que el Dios Santo del Antiguo Testamento sigue siendo hoy el mismo Dios. Eso habla de que el mismo Dios justo y que es omnisciente, omnipresente y omnipotente sigue siendo el mismo. Hebreos 13:8. Jesucristo sigue siendo el mismo ayer, hoy, por los siglos. Dios no cambia. Entonces cambian los métodos, pero Dios sigue siendo Dios. Él es santo, 3 veces santo, y la santidad conviene a su casa. Entonces vemos que hay diferentes tipos de confirmación y de revelación del justo juicio de Dios con todo, hablando de los buenos términos, cuando habla de perfección, y hablando de el fuego, porque dice la Biblia que Dios es fuego consumidor. Y cuando hablamos de perfección, Dios es fuego purificador. Entonces, al que tiene algo de Dios, se le añadirá más. Mas al que no tiene, aún lo que piensa tener, dice la Biblia, le será quitado. Vale, entonces mira, dice que se consultaba mediante esta piedra. Vamos a alguna lectura donde se hizo esto. Por ejemplo, hemos visto primeramente en Números. Vamos a 1 Samuel capítulo 14, versos 41 al 46. Yo les voy a contar la historia mientras lo buscan. 1 Samuel 14, 41. Acá en 1 Samuel 14, 41 está la historia. Es hermoso este capítulo porque Jonatán, íntimo amigo de David, hijo de Saúl, estaba en guerra Israel con los filisteos, y dice que Jonatán con el paje de armas vieron en una ladera a los enemigos, a los filisteos, y entonces Jonatán le dijo a su paje de armas, a su criado, le dijo: mira, vamos a hacer una cosa, vamos a probar a Dios. Si Dios está con nosotros, nos va a dar la victoria contra los enemigos. Y si Dios no está con nosotros, que tenga compasión de nosotros, con nosotros, vamos a intentar luchar contra ellos. Eran 2. Pero dice la palabra que Jonatán probó a Dios. Y le dice, hace una oración, le dice al paje de armas: mira, vamos a decirle esto a nuestros enemigos. Si esto nos contesta de esta manera, Dios los ha entregado en nuestra mano. Si esto no nos contestan así, no. Entonces, ahí ustedes lo pueden leer, en el capítulo 14, Jonatán habla con los filisteos y le dice algo que ya había consultado a Dios como una prueba, a ver si era o no era la voluntad de Dios. ¿Y qué pasó? Le respondieron como él había puesto la señal. Y cuando va, él y su paje de armas matan a los filisteos. Entonces, después el muchacho no sabía que Saúl había hecho un juramento, un pacto de ayuno, bajo maldición, de que cualquiera que comiera pan hasta que no se termine esa guerra, iba a morir. Era un juicio, era un decreto, ¿no? Entonces Saúl, el hijo Jonatán, no había oído eso del padre. Entonces tuvo hambre, iba por un bosque, dice que extendió con una vara la mano hasta la miel, se la puso en la boca, que es un tipo de la palabra de Dios. Y dice que se le abrieron los ojos del entendimiento, se cobró la vida por medio de ese trago de miel. Entonces acá en el capítulo 41, ya Saúl se dio cuenta de que alguien había quebrantado el juramento que él hizo, pero el hijo no sabía que había hecho el juramento su padre, Saúl, el rey. Verso 41. Entonces dijo Saúl a Jehová, Dios de Israel: da suerte perfecta. ¿Dónde? En la tirada de las piedras. Porque consultaron con las piedras a Dios a ver en quién caía la culpa, si era el pueblo o era la casa del rey, el que había quebrantado el juramento bajo maldición. Entonces él ora a Dios, le dice: Señor, danos la suerte, danos el entendimiento de quién es el culpable, el pueblo o mi casa. Entonces dice, y la suerte cayó sobre Jonatán y Saúl. Fíjate que suerte no significa bendición, porque la suerte esta era para muerte. ¿Quién quiere andar con buena suerte por ahí? La suerte no necesariamente es bendición. La suerte es una especie de, digamos así, de lotería de vida, de
azar. Pero suerte no necesariamente habla de una cosa. Entonces dice que da suerte perfecta. O sea, da suerte verdadera. Pero no quiere decir que sea buena o que sea mala. Verdadera es según se hizo. Y dice, y la suerte cayó sobre Jonatán y Saúl. Y el pueblo se libró. Ahí salió Urim, perfecto. Pero quedó el problema, el Urim le vino a la casa de Saúl. Y Saúl dijo, echad suertes entre mí y Jonatán. Fíjate cómo Dios hablaba claramente, ¿eh? Porque hoy nosotros tenemos la palabra profética más segura, tenés el Espíritu Santo, Dios te da sueño, te da visión, te da profecía, tenemos el consejo, como decía Alexa, podemos meditar en la palabra nos lleva a una verdad, etc. Pero acá, este fue hasta la última consecuencia, porque él sabía que él no había sido. Entonces, echar suerte entre mí y Jonatán, mi hijo, y la suerte cayó sobre Jonatán. Pero esa palabra suerte cambiada por sentencia de muerte, porque era para justiciarlo. Entonces Saúl, verso 43, dijo a Jonatán, declárame lo que has hecho. Y Jonatán se lo declaró y dijo, ciertamente gusté un poco de miel, rompiendo el juramento de ayuno que había hecho Saúl. Dice, con la punta de la vara que traía en mi mano, y he de morir por eso, por tomar miel he de morir. Claro, él no sabía que el padre había hecho tal pacto. Y Saúl respondió, así me haga Dios y aún me añada que sin duda morirás. Era celoso Saúl, porque había cierto temor a Dios. No jugaban con el Señor. Cuando se prometía algo, cuando se conjuraban para algo, era algo hasta la muerte. Entonces, Saúl sabía que si él quebrantaba la promesa o el mandamiento, traía maldición a su casa. No es que porque él quería matar al hijo, pero eran conocedores. Y mira, dice acá, y Saúl respondió, así me haga Dios y aún me añada que sin duda morirá Jonatán. Entonces el pueblo dijo a Saúl, ¿ha de morir Jonatán, el que ha hecho esta grande salvación en Israel? Porque él fue a pelear. Claro, el que Saúl haya hecho un juramento, él lo tendría que cumplir con todos los que lo sabían, pero este joven no lo sabía. Y Dios lo usó a él para traer victoria sobre los filisteos. Entonces dice, el que ha hecho esta grande salvación en Israel va a morir, no será así. El pueblo lo dijo, no será así. O sea, el pueblo reconoció que Jonatán era inocente de ese juicio. Entonces dice, vive Jehová, que no ha de caer un cabello de su cabeza en tierra, pues que ha actuado hoy con Dios. Así el pueblo libró de morir a Jonatán. ¿Se acuerdan cuando Jesús también libró de morir a aquella mujer que se la acusaba? Pero es que Dios sabe, y Dios no viola la ley, pero Dios sabe el corazón, y Dios lo que juzga es la intención del corazón, no solamente el pecado. O sea, hay mucha gente que peca por ignorancia, otros pecan por ceguera, otros pecan porque nunca le amaneció, no saben discernir entre el bien y el mal. Ustedes lean cuando el Señor manda a Jonás a predicar a los ninivitas, y Jonás se enojó con Dios porque no los quería matar. Y el Señor le dice a Jonás, pero Jonás, ¿cómo yo voy a destruir a este pueblo que no sabe diferenciar su mano derecha de su mano izquierda? Dios no estaba, y dicen los estudiadores que el pueblo de Nínive, Jonás no quería que se salve porque él sabía cómo eran. Los ninivitas eran gente cruel. A sus enemigos les sacaban el cuero cabelludo, los torturaban, le hacían cosas aberrantes, mataban niños. Eran crueles, eran malos, eran salvajes. Entonces Jonás, conociendo la historia de esa nación, no estaba de acuerdo con que Dios le haga arrepentirse y perdonarlo. Quería que lo saque de la faz de la tierra. Pero el Señor intercedió por los ninivitas. Le dijo, ¿cómo yo voy a destruir a este pueblo que no sabe discernir entre el bien y el mal? Entonces Dios no solamente mira el pecado, mira el corazón. Dios conoce el corazón. Entonces, mira, entonces dice que cuando el pueblo salió en defensa de Jonatán, Saúl dejó de perseguir a los filisteos. Bueno, ahí hay una mención donde la perfecta voluntad de Dios se estableció. Salió, la palabra no falló, porque la palabra dijo, de acá viene el problema. Este fue el que rompió el juramento. Ahora, Dios también sabía que Jonatán no conocía tal juramento.
Él ignoraba. Si ustedes leen todo el capítulo 14, la palabra dice que Jonatán ignoraba el juramento que se habían hecho por medio de Saúl. Esa es una ilustración de la exactitud que había en la revelación por las piedritas que confirmaban la perfecta voluntad de Dios o daban a entender de que había gracia. Era tan importante esto de Urim y Turim. Por ejemplo, en el libro de Nehemías, como en el libro de Esther, hay una mención a esto. Y en los dos libros está casi calcado el mismo relato de consejería al pueblo de Israel, que era: no coman lo sagrado hasta que por medio de un sacerdote consultemos a Dios mediante esto. Está tanto, ahora le busco los versículos, está tanto en el libro de Esther como en el libro de Nehemías. Mira, vamos a Nehemías capítulo 7, versos 65 al 67. Nehemías capítulo 7, versos 65 al 67. La importancia de consultar a Dios y de atender el consejo de sus mensajeros para ser guardados de todo juicio y de todo mal. Verso 65 de Nehemías 7 dice: y le dijo el gobernador que no comiesen de las cosas más santas hasta que ¿qué? Hasta que hubiese sacerdote con Urim y Tumim. Hasta que Dios no nos muestre su perfecta voluntad, no nos acerquemos a las cosas santas, no sea que Dios juzgue eso como una maldad. No sea que estando desaprobado delante de Dios toquemos para muerte lo que es para vida. ¿Te das cuenta? Porque las cosas que son, hablando en el Antiguo Testamento, eran cosas sagradas que el Señor lo defendía con fuego consumidor. ¿Se acuerdan cuando Urías quiso evitar que se cayera el arca cuando David transportaba el arca a Jerusalén? Iban danzando, iban celebrando, y de golpe Urías era, bueno, había uno de los que marchaban que quiso evitar que se tropezaran las vacas, los bueyes que llevaban el arca, y dice que él extendió la mano para que no se caiga el carro en el que iba el arca, y dice que de golpe vino un fuego que lo mató en el momento, y David temió, y como David temió, era tremendo lo que se manifestaba en cuanto al arca, dice que se la dejó como una patata caliente en la casa de Obed-edom. Y Obed-edom era un sacerdote que no era de Dios, que era de dioses extraños. ¿Y qué pasó? Dice que en 90 días Dios había prosperado de tal manera la casa de Obed-edom por haber recibido el arca, y se convirtieron en total 72 parientes de Edom al Señor. ¿Por qué? Porque estaba la presencia de Dios que bendecía y prosperaba donde estaba. Pero ¿qué pasa? Al mismo tiempo de ser un medio de bendición donde la gloria de Dios estaba, y donde estaba el testimonio, donde estaba el poder y donde estaba la revelación, también había un juicio que abrazaba aquella manera de Dios glorificarse, de todos aquellos que hacían de una manera que no estaba permitido. Dios había establecido cómo conducir el arca, Dios había establecido. Hubo aquellos que se atrevieron a abrir el arca y cayeron muertos, porque abrieron, destaparon la tapa del arca, miraron dentro del arca y cayeron bajo un juicio de Dios. Entonces, el gobernador les dio el consejo que no comiesen de las cosas más santas hasta que hubiese ¿qué? Sacerdote con Urim y Tumim. Hoy sería, mira, no tomes decisiones a la ligera, sin consultar con Dios y sin consultar con gente del Espíritu que tenga ciencia, que tenga sabiduría y que tenga inteligencia para que te dé consejo y para que te dé la dirección sabia para lo que vas a emprender o para lo que vas a abrazar. Entonces, dice acá, hasta que hubiese sacerdote, ¿con qué? Con Urim Tumim. Toda la congregación junta era de 42.360, sin sus siervos y siervas, que eran 7.337, y entre ellos había 245 cantores y cantoras. O sea, nada hagáis sin consultar con Dios, nada hagáis sin pedir consejo, nada hagáis sin dirección profética, sería hoy. Nada hagáis sin consultar con el Espíritu Santo, sería hoy el consejo de Dios a nosotros, porque hoy no tenemos
Urim Purim, pero tenemos palabra de Dios, tenemos Biblia, como decía Alexa, tenemos la palabra profética más segura, tenemos hombres de Dios, hay consejo, hoy hay información por todos lados, pero dirección profética es otra cosa. Entonces dice acá, se consultaba por Urim y Purim, ¿la qué? La culpabilidad o la inocencia de una persona o de una nación. Esa era la forma de Dios confirmar y revelar lo que él aprobaba y desaprobaba. En un medio, en un tiempo, como te digo. Hay registro de números, cuando Moisés unge a Josué, hasta Nehemías y el libro de Esther. Vamos a leer ahora Éxodo 28, 28 al 30. En Éxodo 28, 28 al 30, estas piedritas de Urim y Purim se ponían en el pectoral del sacerdote. El sacerdote tenía 12 piedras en el pectoral, en el éfod. Aarón tenía. Aarón cuando fue era... Claro, tenía las 12 piedras y estas dos piedritas también estaban en el pectoral. Dice acá Éxodo 28, 28. Y el Señor le da el diseño del éfod y le muestra cómo tenían que transportar esas piedritas, cómo tenían que llevarlo encima. Y dice Éxodo 28, 28 al 30. Juntarán el pectoral por sus anillos a los dos anillos del éfod. Éfod era el traje. Y dice, con un cordón de azul, para que esté sobre el cinto del éfod y no se separe del pectoral del éfod. Y llevará a Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral. Estaban las 12 piedras, que eran las 12 tribus, ¿se acuerdan? Y dice, en el pectoral del juicio sobre su corazón. ¿Qué es el pectoral de qué? Del juicio. Había una manera de interpretar lo que significaba el traje sacerdotal. Entonces el juicio no siempre es condenación, como siempre digo acá, porque nosotros la palabra juicio siempre es problema, ¿no? A nadie le gusta ir a juicio. Pero hay juicios laborales, hay juicios de divorcio, hay juicios que ningún juicio creo que es lindo, pero hay juicios que tú sales favorecida con el juicio, porque vas ante la justicia a reclamar tu derecho. Entonces el juicio es, entre comillas, lo que te da el derecho conforme a la justicia o a lo establecido, tanto sea lo celestial como lo terrenal. Entonces no siempre el juicio es negativo. El juicio a veces tenemos que ir a juicio, tenemos que tener buen juicio para tomar las decisiones. Entonces el juicio no es una palabra mala, el juicio es una palabra de equidad, juicio, equidad, justicia. No es un problema siempre que se menciona el juicio. La Biblia habla de que Dios es el juez justo, juez de toda carne. Entonces, si tú caminas en integridad, tú no tienes que temer al juicio. Porque todos vamos a ser juzgados. Unos van a resucitar para vida eterna, otros para destrucción eterna. Pero el juicio viene. Si tú has hecho lo bueno, si tú has creído y obedecido al Evangelio, se supone que nosotros vamos a resucitar para vida eterna. Entonces tú no le tienes que tener miedo al juicio porque tu pecado fue juzgado en la cruz. No será juzgado cuando tú seas resucitado en Cristo, sino que nuestro pecado ya fue juzgado. Nosotros ya hemos muerto en Cristo, ya hemos resucitado. Ahora dormiremos hasta que llegue el momento que Dios nos despierte a la final trompeta. ¿Para qué? Para vestirnos de un cuerpo nuevo. Pero nosotros no tenemos problemas con ningún juicio. Dice la Biblia que cuando Cristo aparezca, ya vendrá sin relación con el pecado. Vendrá solamente ¿a qué? A buscar a los redimidos por la sangre, a los justificados. Entonces nosotros no vamos a despertar para juicio, nosotros vamos a despertar para recompensa de las obras que ya hemos hecho en los días de nuestra carne, habiendo ya sido redimidos. ¿Amén? Entonces es importante, hermano, que nosotros entendamos esto, que ir a juicio o ir a consultar a Dios no tiene que ser un problema, tiene que ser un sentido de invitación continua que Dios nos hace, porque Dios dice, venid a mí los trabajados y cargados. El Señor dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. El Señor dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. El Señor dice en Isaías, venid luego y estemos a cuenta. O sea, continuamente Dios nos está invitando a la comunión. Y la comunión nos traerá buen juicio, porque muchas cosas que nosotros lejos de la presencia de Dios
nos animamos a hablar cosas que no entendemos, a murmurar, a contradecir la palabra, a justificar lo que Dios no justifica. Cuando tú entras a la presencia de Dios, todas esas cosas que todavía son una cosa nebulosa en la mente, esas cosas que discutimos, que resistimos, que ignoramos, que contradecimos irreverentemente, etcétera, etcétera. Cuando tú entras a la presencia de Dios se termina toda la discusión. Porque tú no necesitas mucha palabra de la presencia de Dios. Su santidad te convence. Su gloria te transforma. ¿Qué dice Levítico 10:3, creo que es? Que dice, entre los que se acercan a mí, yo me santificaré. Si tú no te acercas, tú vas a seguir murmurando, discutiendo, rebelde, sin obediencia, sin temor de Dios, haciendo lo que se te da la gana. Y bueno, esa es la iglesia de hoy, ¿no? Que todo el mundo vive como quiere. Hay una anarquía espiritual, porque no se conoce a Dios. ¿Sabe cómo se llama eso? Desconocimiento de Dios. Asaf dice en el Salmo 73, creo que es, pero luego entrando en la presencia de Dios, entendí el final de ellos. ¿Tú sabes cómo entiendes el final de los que discuten, de los que contradicen, de los que se rebelan, de los que no obedecen, de los que no aman, de los que le da todo igual, de los que son llaneros solitarios, de los que tienen un espíritu anarquista en la iglesia? ¿Sabes cómo entiendes el fin de eso? Entrando tú en la presencia de Dios. Cuando tú entras en la presencia de Dios se termina toda la discusión. Cuando tú entras en la presencia de Dios y a ti se te revela el Dios que sirves, el Dios que honra, el Dios que habla, el Dios que un día va a juzgar. Ahí tú entiendes el final de ellos y entiendes tu final. Hasta que no entramos en la presencia, hasta que no conocemos a Dios palpándolo, oyéndolo de primera mano, hasta que no conocemos nosotros la santidad de Dios, podemos cuestionar todo. Pero cuando, como Pablo, mientras él era Saulo, mientras él oía a Jesús de oída, como una historia más, como una competencia a su fe, como un problema a su doctrina, él era celoso, él era un fariseo, él tenía legalidades para condenar, para torturar a los santos, pero un día se le apareció Jesús. Y cuando Jesús se le apareció se terminó toda la discusión, toda la soberbia, toda la autoridad, toda la tortura, todo el odio y muerte que respiraba contra la iglesia. Porque Jesús le dijo, no los persigues a ellos, me persigues a mí. Me estás persiguiendo a mí, porque ellos soy yo y yo soy ellos. Entonces cuando nosotros discutimos, cuestionamos, dudamos, mira, ningún hombre te va a convencer si el Espíritu Santo no te puede convencer. Pero entrando en la presencia de Dios, entrando por sus atrios, tú te vas a convencer de lo que los hombres no te pueden convencer, pero Dios te va a convencer porque su sola presencia es suficiente para redarguir, para reprender, para confrontar, para convencer, para transformar y para convertir nuestro corazón. Dice que, verso 29, llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón, cuando entre en el santuario, por memorial delante de Jehová y continuamente, y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón, cuando entre delante de Jehová, y llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Será siempre el sacerdote el portador del juicio. ¿Saben qué significa eso? No significa que el sacerdote está para condenar a nadie, pero está para traer luz, está para discernir, está para declarar toda justicia, está para hablar verdad, está para dejar en evidencia lo que es aprobado y desaprobado delante de Dios. El sacerdote no es Dios, ni tampoco es el juez, ni tampoco es el abogado. Cristo es el abogado, el Padre es el juez, el sacerdote solamente está de parte de Dios para bendecir al pueblo y para interceder a Dios delante de Él en favor de ellos. Pero nunca el juicio viene del sacerdote. Si Dios juzga, el sacerdote habla y repite lo que entiende de parte de Dios. Y si el sacerdote es honesto con Dios, aún reconociendo su propia debilidad, como dice Hebreos capítulo 5, verso 6 en adelante, que dice que todo aquel que es llamado por Dios, que tiene esta honra de servir a Dios, tiene que reconocer que él mismo está sujeto a debilidades. Entonces, cuando ve la debilidad del otro, tiene que considerarse a sí mismo. Pero aún considerándose a sí mismo, no puede justificar el pecado. Porque así tenemos la gente, ¿no? Bueno, yo no digo nada porque yo tampoco estoy identificado bien y yo no soy quien para juzgar. Cuando vos escuchás la palabra, yo no soy quien para juzgar, estás escuchando la palabra, yo no soy sacerdote, yo no tengo discernimiento, no tengo sabiduría, no apruebo la verdad, lo mejor de Dios.
yo me declaro neutro. Una pata en el mundo, una pata en el cielo. Eso no puede ser sano, porque eso no nace ni de fe, ni de verdad, ni de justicia. ¿De dónde nace entonces? De la carne, de las tinieblas. Yo tampoco soy perfecto, pero yo no voy a hablar de acuerdo al mundo, voy a hablar de acuerdo al cielo, porque yo no soy de abajo, soy de arriba, y tú también. Entonces cuando nosotros empezamos a justificar, bueno, pero nosotros no somos tan perfectos, bueno, nosotros no somos Dios para jugar. No, tú no eres Dios, pero tú tienes un nivel de luz. Y la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. La Biblia dice que todo aquel que puede librar a alguien de la caída, en Santiago dice que todo aquel que haga volver del pecado a uno, le salvará la vida. Y tendrá gozo y tendrá recompensa por ello. Y tú no puedes dejar a la gente caída, perdida, condenada en un juicio que va a ser seguro y va a ser eterno, cuando tú tienes la verdad que rescata y tú te callas, porque tú no eres juez. No se trata de ser juez, se trata de ser mensajero, es otra cosa. Se trata de ser pregonero de justicia y se trata de ser intercesor. No se trata de juez, se trata de ser la voz profética para esta generación. Si tú ves un niño que va a meter los dedos en el enchufe y se va a quedar electrocutado, y como no eres el padre, no le dices nada, que eso te pase estando tú solo con el niño, y vas a ver cómo la justicia te mete preso por una negligencia, por un homicidio culposo, porque tuviste la oportunidad de librar esa vida y lo dejaste porque te justificaste que tú no tenías responsabilidad con él. Como dijo Caín en el huerto del Edén después de haber matado a su hermano Abel. ¿Qué le dijo al Señor? Cuando el Señor le dijo, ¿dónde está tu hermano? Y Caín le dijo, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Sí, eres guarda de tu hermano. Tú tienes que ser ese brazo de ayuda, de consolación, de exhortación, de rescate y de salvación a tu hermano. Porque Dios nos va a pedir cuenta a nosotros, a todos. Entonces, la carne y la sangre se ofende, pero Dios nos aprueba y Dios nos da la competencia. Y el que quiere oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Entonces, los que estamos de parte de Dios, no estamos buscando la aprobación de los hombres, estamos buscando aprobar a Dios. Y sabemos que la palabra de Dios es medicina para los entendidos. A lo otro le puede ser una ocasión de tropiezo, pero para los entendidos es medicina. Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros es juzgar si la palabra de Dios viene para condenar y maldecir o viene para restaurar y sanar. Ninguna palabra de Dios va a venir torcida, ninguna palabra de Dios va a venir malintencionada, porque viene del corazón de Dios, no solamente de la boca. Y toda la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y no hay pecado ni en Dios ni en la palabra. El problema lo tiene nuestra carne. Por eso tenemos que tener buen juicio. Y la enseñanza de esta noche es, mira cuánto Dios quiere que entendamos su intención para con nosotros, que dio un montón de medios, un montón de señales en diferentes tiempos, a fin de que el hombre conozca su perfecta voluntad, no solamente porque Dios quiere ser complacido en la obediencia, sino porque a nosotros nos conviene obedecer. Porque Dios nunca trazó un plan para destruirnos o hacernos mal. ¿Cuántas veces cuando nosotros pedimos algo a Dios en oración, no queremos escuchar consejo de nadie? Porque estamos aferrados a una idea y queremos que Dios me responda como yo quiero, y no entendemos consejos, no atendemos, todo lo que viene de parte de Dios para confirmarnos en una verdad o para hacernos desistir. Entonces vos te das cuenta cuando la gente pide oración, que los milagros los pide a su forma, en su tiempo y a su manera. Nunca pide la voluntad de Dios. Pastor, quiero que ore por mí. Mire, yo tengo este pensamiento, pero quiero que ore para que me confirme si es de Dios. Ese es el pedido de oración correcto. Ahora, pastor, quiero que ore por esto, porque yo de esto, porque lo otro. Mira, hermano, yo puedo orar por ti, no te garantiza nada que yo ore por ti, si tú no estás dispuesto a conocer cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Entonces yo tengo que buscar, antes de que Dios me conceda una petición, el conocimiento de que es voluntad de Dios lo que pido. Jesús no dijo, ustedes todo lo que le piden le van a hacer. Todo lo que piden conforme a la voluntad de mi Padre, lo van a recibir. Lo que es conforme a la voluntad de mi Padre. No dijo todo lo que pidan. Todo lo que piden que sea conforme a la voluntad del Padre.
Para eso tenemos que tener buen juicio, para eso tenemos que conocer la voluntad y para eso necesitamos la confirmación de que lo que yo estoy necesitando, pidiendo, es a la manera de Dios y no a la manera mía. Entonces se consultaba, no solamente para preguntarse cosas, sino que se consultaba ¿para qué? Para saber si había culpabilidad o inocencia en los hechos de la nación y de las personas mediante este medio de las piedritas que traían la suerte o traían la revelación de lo que Dios hablaba. Vamos a otra lectura. En Deuteronomio 33, 8 al 11, dice la palabra: a Leví dijo, tu Tumim y tu Urim sean para tu varón piadoso. Tu Tumim, ¿a quién se le daba esta facultad de discernir, de juzgar? Al varón piadoso, al varón que quería agradar a Dios y que tenía bien servirle. Dice, a quien probaste en Masá, con quien contendiste en las aguas de Meriba, quien dijo de su padre y de su madre nunca los he visto, y no reconoció a sus hermanos, ni a sus hijos conoció, pues ellos guardaron tus palabras y cumplieron tu pacto. Ellos enseñarán tus juicios a Jacob y tu ley a Israel, y pondrán el incienso delante de ti y el holocausto sobre tu altar. Bendice, oh Jehová, lo que hicieren, y recibe con agrado la obra de sus manos. Hiere los lomos de sus enemigos y de los que lo aborrecieren, para que nunca se levanten. Ahí habla de cómo el Señor estableció este medio de revelación para los que están amando la justicia de Dios, les vaya bien y sean confirmados en toda cosa buena. Pablo le escribió a una de las iglesias y le dijo, hermano, yo quiero ir a vosotros, deseo ir a vosotros, necesito ir a vosotros para confirmaros en algún don. Todo lo que viene de parte de Dios es para sumar, para edificar, para consolar, para bendecir, para enriquecer nuestra vida. ¿Por qué mucha gente le tiene miedo al ministerio profético? Porque mucha gente no le gusta pasar acá adelante a que se ore por él, porque muchos están en evidencia de que están en tinieblas y no quieren ser confrontados por la revelación. ¿Te das cuenta? No todo el mundo que no pasa a hacerse orar es porque no necesita, es porque tiene miedo de que haya evidencia. San Juan capítulo 1 dice que cuando vino Jesús, que es la luz de la vida, la luz del mundo, dice que los que estaban en luz vinieron porque como sus obras eran hechas en luz, querían más revelación y más confirmación de Dios. Pero aquellos que tenían sus obras en tinieblas se negaban a ser alumbrados, porque iban a quedar en evidencia de su maldad y de su pecado, de su doble vida. Y eso no cambia, el ser humano sigue siendo el mismo. O eres espiritual o eres carnal, o eres de la luz o eres de las tinieblas, o eres de arriba o eres de abajo. No, salpicándonos en un bautismo no nos transformamos haciendo morir por el espíritu las obras de la carne. Y la única que te puede revelar tu verdadera condición, hoy no son las piedritas, pero es la palabra de Dios, la que alumbra a todo hombre y la que deja en evidencia de qué naturaleza son tus obras y tus pensamientos. Porque nosotros por las apariencias podemos juzgar y nos equivocamos, porque solamente Dios conoce los corazones. Y nos podemos equivocar tanto para un lado, siendo injustos con las personas, como podemos ser engañados por las apariencias también. Entonces el discernimiento es el que pesa a cada uno. Por eso el Señor dice que Él no mira lo que está delante, Él mira lo que está en el corazón. Él es el que escudriña la mente del corazón. En Dios no hay sombra de variación alguna. Estamos en evidencia delante de